Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y salidos de las cocinas de los empalmes de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es martes 7 de julio. Hoy arranca oficialmente el empalme entre el gobierno entrante y el saliente y ya se rompieron todas las reglas de protocolo. No vamos a tener una foto de Gustavo Petro con Abelardo de la Espriella, hay acusaciones de lado y lado y el saliente presidente reculó y ahora dice que no reconoce a de la Espriella como el presidente electo. Y el empalme lo que nos está mostrando sin empezar es que ese va a ser el primer round de una pelea larga, que puede durar mucho tiempo o si no todo el mandato. En un mes también se posesiona Abelardo de la Espriella y desde ya él y Petro mostraron que están dispuestos a llevar la pelea a lo judicial, a lo narrativo y a lo político. Así que hoy revisamos el empalme en esas claves. Edgar Quintero también está haciendo traspaso de poder y está cubriendo el empalme. Gracias por pasar por acá. Tatiana, buenos días, gracias por invitarme. ¿Puede haber realmente un empalme si el presidente Gustavo Petro se patrasea y no reconoce la legitimidad de la elección de Abelardo de la Espriella? Pues el empalme ha avanzado a la falta de reconocimiento del presidente de la Espriella como su sucesor. Ya hay líderes del empalme de parte y parte y ya hubo reunión entre el ministro de Hacienda y el vicepresidente electo para definir las reglas mínimas de ese empalme. Pero el volumen de Petro contra el nuevo gobierno aumentó. Por primera vez dice que fue Iván Cepeda el verdadero ganador de las elecciones. En su corazón. Sí, y lo dice luego de una nueva teoría de las muchas que ha tejido sobre el sistema electoral y que ahora involucra a la inteligencia gringa e israelí. El guión sigue siendo de legitimar la victoria de la Espriella y agitar las bases del pacto para que defiendan los logros de su gobierno. Es un libreto muy similar al de Donald Trump en 2020 cuando perdió ante Joe Biden o el de Jair Bolsonaro años después cuando perdió frente a Lula. Vamos a ver si le copian el 20 de julio, un día después de la final del Mundial. El senador Cepeda tiene un discurso algo distinto al de Petro. Reconoció los escrutinios y su derrota y habló de estar abierto a un diálogo nacional, pero luego una reunión con Petro en la Casa de Nariño endureció su discurso y viene amenazando con la llamada desobediencia civil. Cepeda le ha exigido a de la Espriella que renuncie a su nacionalidad gringa para reconocerlo como presidente y que no persiga al presidente Petro cuando salga del gobierno. Hoy se supone empieza el cara a cara entre los equipos técnicos del gobierno saliente y el entrante y mañana el presidente de la Espriella empezará su empalme regional en Cúcuta, uno de los grandes fortines de la derecha. Esa respuesta a Petro viene a uno de los puntos más calientes de la conversación que ha puesto funcionarios y aliados del gobierno entrante y es el de la judicialización a todo el gobierno Petro, al presidente, a sus ministros, a funcionarios. ¿Cómo se ve esa judicialización en el empalme que al menos Abelardo de la Espriella arrancó hace 2 semanas? Si los líderes de la izquierda del primer círculo político y personal del presidente Petro tienen miedo por una posible persecución del gobierno de la Espriella, figuras importantes del nuevo gobierno como Rodrigo Lara o Carlos Alonso Lucio han hablado de investigar y enjuiciar los supuestos delitos del presidente Petro. En todo caso, como expresidente, Petro seguirá contando con su fuero constitucional y para juzgarlo se debe pasar por el procedimiento bien exigente de la Comisión de Acusaciones, absoluciones, dirían sus críticos, y el juicio por parte del Congreso. Es un procedimiento largo, políticamente muy desgastante y que nunca ha prosperado bajo la Constitución del 91. Pero el gobierno electo está planteando una suerte de juicio anticorrupción contra el gobierno Petro en el empalme. En el equipo de la Espriella hay un grupo dedicado a recopilar los ruidos de corrupción en las diferentes entidades y hacer las denuncias en la fiscalía o en los organismos de control. Y bueno, de hecho el empalme de la Espriella se llama empalme anticorrupción. Y a grandes rasgos, ¿cómo se ve ese empalme? ¿Cuáles son los principales matices que tiene? Primero hay que decir que se trata de un empalme que tiene método y estructura en sus equipos. Ese equipo del empalme de la Espriella es una reedición de su equipo de campaña y es el reconocimiento también a la militancia que se la jugó por él en diferentes regiones. Y es mucho más fría con el establecimiento. No hay tantos representantes de los partidos y de los gremios empresariales que sí estuvieron, por ejemplo, en el de Duque y que luego hicieron parte de su gobierno. De la Espriella en campaña rechazó los logos de los partidos, aunque figuras de políticos tradicionales estuvieron en esa campaña. Por ahora Abelardo plantea una relación como más distante, incluso con el Centro Democrático, que tendrá que ser pues, uno de los partidos claves de la coalición de gobierno. Con los gremios es igual, solo se ha reunido con Asobancaria, que reúne a los principales bancos. Hay algunas excepciones, está el caso de Juliana Gutiérrez, que es hermana
de Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín. Ella coordina el empalme de prosperidad social y pues recordemos que Fico apoyó mucho a De la Espriella en Medellín. También está el empresario barranquillero Charles Chapman, que asesoró a los empresarios durante la reforma laboral de Petro, y también hay un representante de los empresarios barranquilleros, que será otro de los focos de poder de La Espriella, que allá está además la Casa Char, que se la jugó por él. Una estrategia que ya le hemos visto a Abelardo de la Espriella en estas 2 semanas como presidente electo es que habla los domingos a las 8 de la noche en sus redes, justo cuando hay partidos del Mundial, entonces no sé qué tanta gente le estará poniendo atención a él, pero hace resúmenes y en paralelo, pues quien dirige el empalme en Bogotá es José Manuel Restrepo. Y esa figura, ¿cómo se entiende hacia futuro? Es como el Néstor Humberto Martínez de un Juan Manuel Santos, como este superministro, esta figura que hubo durante la década pasada. Mientras De la Espriella despacha en Barranquilla, en Bogotá el empalme lo lidera José Manuel Restrepo. Restrepo es el gran líder y el vocero único del empalme y pinta como el superministro de La Espriella. Ha dicho que no piensa tener un ministerio en particular, ha sonado para la Cancillería y utilizó la metáfora de jugar como un líbero por toda la cancha o por todos los ministerios, cumpliendo las órdenes del nuevo presidente. Y aunque en el mundo los 10 están desapareciendo, en Colombia los seguimos valorando. Al menos en la selección. Sí, el vicepresidente electo también está dando líneas sobre las primeras decisiones del nuevo gobierno, como cambiar la junta directiva de Ecopetrol o impulsar un ajuste fiscal importante, y también es el representante de La Espriella con la banca multilateral o con la Unión Europea. Edgar, de las caras líderes que hay en los empalmes o en el empalme de Abelardo de la Espriella están saliendo los ministros designados. Ya tenemos 4: Interior, Hacienda, Ambiente y Defensa, que fue confirmado ayer. ¿Todo el gabinete se va a conformar de esa bolsa de empleo que puede ser el empalme? Pues como tú dices, los ministros designados hasta ahora están conectados con el primer círculo de la campaña de La Espriella. Rodrigo Lara, ministro del Interior designado, fue uno de los primeros políticos bogotanos de renombre en montarse a la campaña, y Miguel Gómez Martínez, futuro Minhacienda, es el hermano del senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, una lista que La Espriella promovió, y además Enrique Gómez quiere sonar para ser el presidente del Senado. Y los ministros de Defensa y Ambiente dirigen cada uno de los equipos de empalme en su sector. El primero es el general retirado Jorge Mora, que hizo carrera política en el Centro Democrático, y el segundo es el reconocido biólogo y ambientalista Fabio Arjona. Otros que suenan, como Vivian Morales para Educación o Elsa Noguera de la Casa Char para Transporte o Vivienda, también están dentro del equipo de empalme. Y recordemos que Morales es la esposa de Carlos Alonso Lucio, el ideólogo y programático de La Espriella, que representa la línea más conservadora populista del nuevo gobierno y que quieren dar la llamada guerra cultural contra las ideas progresistas de la izquierda. Hablamos mucho durante la campaña de ese círculo muy cerrado, muy masculino, Sí. que tenía el hoy presidente electo. ¿Esas ideas de este grupo se ven también en el empalme? ¿Dónde están esas caras como la tropa digital, como Carlos Suárez, que fue su gran asesor? Sí. Ahorita la tropa digital de La Espriella no tiene tanta visibilidad porque las posiciones en el empalme, las más importantes, pues la ocupan o políticos experimentados o expertos que tienen alguna capacidad técnica en los sectores del Ejecutivo. Pero para el nuevo presidente son importantes. Desde su discurso de victoria el 21 de junio, La Espriella habló de las redes sociales como uno de sus principales vehículos para tener una comunicación directa con sus votantes. Los domingos a las 8 de la noche los está instituyendo como una locución, y para el nuevo presidente seguir explotando los valores con los que se hizo elegir, la patria, la familia tradicional, es importante. Y para esta nueva derecha en las redes sociales está uno de los principales campos de batalla. Otras personas como Carlos Suárez, el gran estratega de la campaña, dicen que optaron por no tener ningún rol en el gobierno porque no quieren tener las limitaciones que implica un cargo público. Eso también lo pensaba el ideólogo de la campaña de Iván Duque, que fue Luigi Echeverry. Vamos a ver cómo funciona. Gracias, Edgar, por pasar por acá. A ti por invitarme. Y arranca el día con estas movidas. Una entidad del Ministerio de Hacienda le pidió a Coljuegos, la entidad que vigila, entre otras, las apuestas en línea, que entregue una vasta base de datos de los apostadores del país. La entidad que lo pide es el ITCR, que audita a varias entidades del gobierno. A Coljuegos le está pidiendo las bases de datos completas de apostadores en línea y de las casas de apuestas en línea. El ITCR dice que es un procedimiento muy usual, pero fuentes al interior de la misma le dijeron a La Silla Vacía que es una petición inusual y riesgosa, porque incluye datos de gente que ha ganado premios en esas apuestas. Lea la movida en lasillavacía.com.
Toda la movida de poder estará al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Angie Usme produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.